Hola y bienvenidos al podcast de Más Dividendos, el número 77. Buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás, Arturo? Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí ya metidos otra vez en la harina laboral y acabadas las vacaciones. Y nada, pues esperando ya que se vaya un poquito el calor y bueno, y tratar de seguir divirtiéndonos, ¿no? Sí, señor. Don Marcos, ¿cómo está? ¿Qué tal, amigos? Pues nada, muy parecido como dice Arturo. Ya en el último día de vacaciones, preparado para comenzar la nueva temporada de trabajo y nada, y aguantando también el calor que cae sobre Madrid en estos momentos. ¿Qué tal han ido las vacaciones? ¿Han ido bien? Bueno, por mi parte, yo cuando estoy en el pueblo, la verdad es que respiro bastante bien. Entonces, Mm, pues bueno, ahí esto de dormir con dos mantas y tal, pues es algo que agradezco bastante en verano. mm. ¿Y tú, Arturo, qué tal? ¿Cómo han ido? Bueno, un poco así, porque me llamó Mbappé el tío pesado ahí, que si fichaba o no fichaba. Y a mí, ¿qué me dices, tío? O sea, yo eso, tú hazte tus objetivos y tú sabrás, ¿no? Es lo que le digo a todo el mundo cuando me Sí, pregunta sigue, lo sigue que tu tienen que hacer. proceso Claro, futbolístico. Sigue tu proceso. Digo, si te cae mal Messi y te cae mal Sergio Ramos y todo eso, pues no sé, pues igual te lo tienes que plantear, pero yo qué sé. Pero bueno, ya se sabe, ¿no? Se está ahí viendo también las novias de los otros compañeros de equipo, si son mejores las del Madrid o las del PSG. Eso me dijo. Muy Que bien, eso muy también bien. pesa mucho en la decisión. Exacto. Mm, Pues sí, sí, no, ha sido un tiempo de vacaciones muy bueno, la verdad que hacía falta descansar y ahora ya pues venimos todos con las pilas puestas y con muchas más ganas. La verdad que este año yo sí que necesitaba descansar y jolín, vamos, he vuelto muchísimo mejor, mucho mejor. Muy bien, pues nada, si os parece vamos al tema. ¿Qué te parece? Bueno, como a mí las crónicas que hace Marcos estas me parecen que son un must ya de aquí y creo que es muy interesante. Marcos, ¿te parece si nos haces un briefing de dónde estamos ahora en los mercados y demás? Bueno, pues justamente ahora que estamos hablando, pues los mercados americanos están ahora en máximos. La verdad es que llevamos un añito pues de no parar. También es verdad que muy, como siempre, con la famosa dispersión, ¿no? Desde enero a marzo, pues fue todo como muy value, ¿no? También muy acompañado, ¿no? Con la rentabilidad del bono subiendo y claro, pues todos los fondos, oye, pues de corte value, incluso acciones tipo BRK, o sea, acciones de y muy intensivas en capital, pues lo hicieron muy bien. Y a partir de entonces, pues bueno, algunas han caído o se han ido manteniendo, ¿no? Pues casi todos los fondos, no sé, que podemos tener en cabeza, así incluso como, ¿no? Como se llama, ¿no? Del Value Patrio, ¿no? Pues Cobas, Advalor, Magallanes, oye, pues se han ido manteniendo, pero a partir de esa época, lo que es el growth e índices, o sea, Fan Smith, Seilen, ¿no? Por decir algo, pues lo que no habían hecho en el primer trimestre, pues lo han hecho hasta ahora, ¿no? Pues se han metido ahí casi entre 15 y 20 puntos de rentabilidad en comparación. Total que llegamos a estas fechas pues con las carteras en máximos. El que está diversificado pues ha tenido un primer trimestre muy bien y el segundo pues plano o plano bajista pero si lo ha compensado con índices y con growth que lo tengan en cartera pues le habrá ido pues genial. En mi caso la cartera, vamos, a día de hoy en mi cartera general está en máximos de siempre, ¿no? O sea que y entiendo que bueno, que muchísimas pues también. Sí es cierto que hay cosas que han sufrido, ¿eh? O sea que ya sabéis, en China que a mitad de febrero subía un 20%, pues hace 4 días estaba bajando un -17, ¿no? Bueno, y hoy estará casi por ahí, ¿no? Todo este caso del tema de las BIE, ¿no? Bueno, pues las famosas Alibaba a buenos precios a 250 y ahí las hemos visto en 160, 150 estos días, bueno, que están ahí ahora, ¿no? Oye, eso de bajar un -17, eso suena a doble negación, ¿eh? Vas a Eh, confundir a la audiencia, bueno, puede ser, sí, ¿no? pero bueno, yo O creo que sea, me si puede... bajar un -17 es subir un 17, Bueno, sí, sí, un no ¿no? es un más, ¿no? Pues claro, no sé. Sí, no, bueno, 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 sí, perdona, pero es que me ha venido así a la cabeza cuando... nada, nada. No, sí, la doble negación, ¿no? Menos Mm, por menos mm. más, pero bueno, yo creo que se Pero entiende, en ¿no? español decimos no quiero nada, ¿no? Sí, También que es doble negación. muchísimas veces. Bueno, esto dicen, yo tenía un amigo que vivió mucho tiempo en Corea del Sur
Y cuando venía aquí a recuperar un poco el español decía que se volvía loco, ¿no? Porque esto de decir, no, no quiero, o sea, dices, no, no puede ser, ¿no? Si has dicho que no, es que no. O Tú sea, cuando José, cuando alguien te dice así cercano a ti no quiero nada, ¿es que luego quiere algo? Pregunto, por saber si la doble negación es cierta o no. Eso ya quedó en los tiempos universitarios, me temo. Vale, vale, venga. Pero vamos, Bueno, qué a, cabrón eres. a buen entendedor. Es sí. pocas palabras, bastan pocas. He cortado la disertación Sí, de Baba le he cortado, Nada, sí, con básicamente tu es eso, ácida ¿no? Yo creo que el ironía. tema de China está bastante, bueno, pues oye, pues en todas las carteras y todo lo que pesa, por ejemplo, oye, pues en el ACWI o por ejemplo en los índices de Emerging Markets o de Asia, pues evidentemente esos han estado, digamos, pues menos favorecidos o menos alcistas que lo que puede ser un MSCI World o bueno, el SP 500 o directamente desde que la rentabilidad del bono comenzó a caer, pues el Nasdaq pues se ha ido, no sé, estaba hoy el futuro en 15.400, vamos, y hasta el infinito y más allá. Esto es chocante, ¿eh? Porque anda que no había comentarios así por febrero, Twitter, que decían el Nasdaq no levanta cabeza. Claro, es que y ahora pues mira dónde estamos, ¿no? Y esto pues como todo, ¿no? Es que todo no puede funcionar al mismo tiempo y igual de bien. Oye, pues para eso tenemos las carteras diversificadas y como siempre comentamos, en toda cartera y en todo momento algo siempre tiene que doler, ¿no? Porque eso que nos duele ahora pues probablemente será lo que nos haga un poco felices el día de mañana cuando nos duela lo que ahora está subiendo, ¿no? Pero con el tema este, por ejemplo, de Alibaba, ¿no? Que ha habido un mogollón bueno, ha habido y sigue habiendo, ¿no? O sea, como... yo creo que en cierto modo también un poco escenifica también pues eso, ¿no? El proceso inversor, ¿no? Muchas veces. Es decir, lo que pasa es que lo puedes ver un poco transparente, pues o lo puedes seguir un poco más transparente con las redes, desde, bueno, o sea, pues el amor incondicional, ¿no? A la duda, a vender quizá en el peor momento posible, ¿no? Porque realmente quizás muchos inversores acaban vendiendo cuando realmente es el momento de comprar, ¿no? Quizás. ¿Qué opinas tú o qué opináis vosotros, ¿no? De esto en concreto, ¿no? Bueno, en mi caso es que es imposible de saber, porque claro, si desde aquí, como todos a lo mejor podemos pensar así en no sé si por reversión en la media o por pensar que las cosas ya se han puesto en precio en el peor de los casos, pues a lo mejor, claro, puedes decir, comprar a estos precios a medio y largo plazo va a estar muy bien. Pero bueno, es que hemos visto tantas cosas de que comprar pues fíjate, índices o incluso fondos value que estarían en sí mismo más protegidos que una sola acción. Una sola acción tiene bastante peligro, que estarían más en y que se compraron en momentos en los que, oye, pues como se suele decir, es un buen momento y han pasado 4 años y el buen momento no llega. Es más, todo aquello que parecía que no estaba en un buen momento porque estaba muy arriba, pues efecto Lindy, estaba más arriba y cada vez más arriba. Entonces, la verdad es que no tengo una opinión. Si el mercado la está poniendo en ese sitio, será porque ahora mismo la rentabilidad riesgo hace que esté ahí. Pero yo creo que José iba de otra. Sí, Creo que sí, te has ido por los cerros de sutilmente Úbeda. te has escurrido el bulto. Pero Tarjeta amarilla ya. yo creo que él se refiere al tema behavioral, ¿verdad? Al tema Sí, de, sí. hombre, aquí yo qué sé, pues yo creo que de todas maneras, Marcos, yo creo que te iba a decir lo de siempre, ¿no? Que es todo el proceso de cada uno y tal. Sí. Y claro, el que compra porque algún listo le dice que compre y luego no sabe si el listo compró de verdad o lo vendió o dejó de comprar, pues se queda con el culo al aire, ¿no? Pero eso no es Entonces, ningún proceso. claro, eso no es ningún proceso, eso Claro. es un proceso de avaricia, no, y no Ya. lo digo en el sentido negativo de la palabra, ¿no? Pero de decir, joder, este parece que controla y aquí voy a ver si yo también, ¿no? Va, Lo no es. importante es entender por qué compras para saber por qué vendes. Entonces Claro. eso es o por qué no vendes, ¿no? Entonces con eso ya, sí está todo claro, ¿no? Debería de ser tan sencillo como eso. Sí, luego también yo creo que pues el hecho de, por ejemplo, de que Charlie Munger y demás dijera que también que entraba, o sea, yo creo que también hay que con mucho cuidado muchas veces porque también hay ciertas cosas un poco que, bueno, hay que saber ponderar, ¿no? Yo creo que al Mm. final todo acaba siempre en lo mismo, ¿no? Haz tus deberes. Yo creo que si tú te lo has estudiado bien y lo tienes claro y demás, pues ahí no hay más vuelta de hoja. Pero de todas maneras, yo creo que en general, si uno puede, yo creo que un buen proxy es huir de todas aquellas acciones de las que se habla continuamente en todos los lados y que todo el mundo ve como lo mejor del mundo, ¿no? O sea, yo creo
que en general yo creo que eso es un buen consejo, ¿no? Pienso yo, ¿eh? No sé hasta qué punto estáis de acuerdo o no con... Sí, o sea, si lo haces por lo que hace la mayoría, sí, totalmente de acuerdo contigo. Si lo Sí, haces, si pasas de todo el mundo y vas a tu bola, pues, sí, sí, hombre, pues sí, ya por está. supuesto, por A veces supuesto. comprarás y a veces no comprarás y ya está. No sé, es un poco de... A ver, luego otra cosa que con los amiguetes, pues a todos nos mola el estudio estadio, ¿no? Y hablar de lo que más está de moda, ¿no? Pero vamos, en fin, yo no, ya digo que sí, que es muy mala idea el no el hacer las cosas sin saber por qué, ¿no? O simplemente por a veces deslumbrarse con alguien que luego pues no, ni lo conoce realmente, ¿no? Sí. No sé, yo es que todo lo que esté fuera del proceso ni lo considero. Otra cosa Claro, es, claro. bueno, pues que alguien pueda, digamos, comprar, oye, pues ese porcentaje que tenemos todos de ludopatía, de, oye, de querer intentar coger la oportunidad, pero bueno, que, no que como siempre no dejan de ser 4 duros los que puedes meter, pues lo mismo te da que vaya para arriba que para abajo, si es por quedarte tú Mm, contento. Pero yo es que fuera de lo que no sea un proceso de inversor normal ya considerado y que lo tengas establecido, lo demás me parece todo ruido, vamos. Yo es que fuera de ahí no quiero ni opino siquiera, vamos. claro. Entonces que imagínate también Charlie Munger, yo qué sé, tiene 100 años ya el hombre casi, ¿no? O sea, es que sus cosas que hace con las tuyas no tienen nada que ver, vamos. Es una Totalmente, cosa. ¿no? Sí, 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 sí. Leía precisamente esta mañana, bueno, lo del la transcripción del encuentro este que hacen ellos, el de 2020, el que hicieron y demás y tal. Y a ver, o sea, el hombre se mantiene tremendamente lúcido, ¿no? Para muchísimas cosas, pero también es verdad que, claro, al final yo creo que las deidades pues son muy peligrosas, ¿no? Y al final, pues efectivamente, no es lo mismo lo que puede hacer un tío en una etapa de su vida que lo que puede hacer un inversor normal. Y luego, además, es que muchas veces yo creo que realmente nadie sabrá a ciencia cierta lo que los intereses que mueven una declaración en concreto, ¿no? Eso yo creo que es bastante importante. Mm. ¿Y qué más contabas? Que hemos hecho un pequeño paro aquí, Marcos. ¿Qué No, pero más si las has dos veces visto? ya estaba terminando, esto he vuelto otra vez a contar básicamente lo mismo, vamos, que los índices, fondos de inversión este año, pues oye, pues están en medias de doble dígito muy altas, tanto por un lado, tanto por índices, tanto por el growth que está teniendo estos últimos 4 meses a tope, por el value que los tuvo en el primer trimestre y bueno, y más o menos, pues oye, pues si no han subido, pues más o menos han aguantado y cualquier persona que tenga una cartera un poco diversificada, pues este año le está yendo de coña, vamos, Sí. sin más, y que le pueda frenar un poco el hecho de que alguien pueda tener sobreexposición a China o a mercados emergentes, que tampoco es que haya sido tan exagerado. Bueno, la parte de China, pues hombre, claro, tener 15 puntos en negativo con respecto a 20, 25 que tienen, digamos, el resto de, pues eso, o de fondos o de índices de media, pues claro, hace daño, pero bueno, es que también China lo hacía muy bien cuando otras cosas no iban igual de bien, ¿no? Bueno, pues es que esto es un poco lo que Arturo muchas veces comenta, ¿no? El tema se llama diversificación, ¿no? Que todo no puede ir bien al mismo tiempo. Mm. ¿Y tú, Arturo, cómo ves la economía real? ¿Cómo ves el...? Pues no veo tampoco grandes cambios, ¿no? Sobre lo que hablamos la última vez. No sé, no hay el mismo rollito de que si hay una inflación estructural o no, pero no sé. Ahora en verano también, pues parece que se para todo un poco aquí en España. En el mundo no parece que se esté hablando mucho de economía ahora, se está hablando de los temas de la guerra, ¿no? Y de Afganistán e incluso ya hay hasta saturación de COVID a lo mejor, ¿no? Se habla mucho menos también, ¿no? Porque, bueno, también sabemos cuál es la agenda de muchos medios de comunicación, ¿no? Que lo que único que les interesa es ver cuál es la noticia más preocupante o más de mal rollo, ¿no? Así de sangrienta o no sé cómo decirlo, ¿no? Más morbosa era la palabra que buscaba. Entonces, yo qué sé, o sea, no tengo así una opinión demasiado formada, ¿no? Porque tampoco igual tengo el conocimiento. Yo de momento veo que más o menos sigue todo igual. No se ven sobresaltos, pero igual es la calma que precede a la tempestad, ¿no? ¿O no? Sí, 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 sí. Pues nada, veremos cómo más o menos va evolucionando el tema.
Hmm. Muy bien. Pues, ¿qué queréis? ¿Pasamos ¿Hay algún tema que queréis que comentamos antes de pasar a las preguntas? ¿O empezamos con preguntas? ¿Cómo lo veis? ¿Qué preferís hacer hoy? Pues como queráis, yo por mí le puedes dar si quieres y vamos, Sí, si vamos nos haciendo y si eso enrollamos, claro, vamos parando. si nos enrollamos con algo, pues nos enrollamos, ¿no? Perfecto, pues venga, Vale. vamos allá. Bueno, la primera pregunta que tenemos es de Emad, que dice, como inversor en Cobas Internacional, al igual que alguno de ustedes creo, y tras llegar al horizonte recomendado de inversión 5 años desde su fundación, con un menos 22% en su valor liquidativo, más o menos un menos 5% anual, años, por cierto, históricos en la bolsa y con un coste de oportunidad irreemplazable, ¿dónde debe estar el límite de la perseverancia con este gestor y este tipo de inversión? ¿A partir de cuándo es un error? ¿Quién se anima? Puf, qué difícil. Muy A difícil ver, yo esta, ¿eh? soy inversor de Cobas y bueno, como todo, claro, ahí hay muchas cosas a considerar. Primero es, desde su fundación con un 22%, han invertido todos justamente en ese momento y luego no han vuelto a invertir. O sea, en Cobas habrá mucha gente que esté perdiendo dinero y habrá mucha gente que esté ganando bastante dinero. Hmm. Eso es eso para comenzar, ¿no? Eh, Segundo, ¿ha sido un coste de oportunidad? Claro, el coste de oportunidad se ve cuando ya ha ocurrido. Pero cuando tú compras algo, pues esto, por lo que comentabas tú antes a lo mejor, José, con el tema de China. Pues China compras ahora y si en 5 años se mete el subidón, pues ha sido perfecto. Pero si no, entonces ha sido un coste de oportunidad si otras cosas suben, ¿no? Pero tú la decisión la tomas ahora. Ahora, de ahí volvemos otra vez a lo de siempre. Diversificación porque es imposible. El value no ha sido en este caso específico de Cobas. El value desde hace tiempo, vamos, en 2018, 2017 no levanta cabeza en comparación del growth, que no hace más que subir y subir. Entonces, bueno, el coste de oportunidad en contra, claro, está dependiendo de cómo tengas los pesos. Si has tenido todo, digamos, en este tipo de inversión, pues evidentemente has tenido un pequeño coste de inversión. ¿Y a partir de cuándo es un error? Bueno, yo creo que el tema de Cobas se puede puntualizar en casi un error fuerte como puede ser el de Arista, ya reconocido, ¿no? Claro, donde, oye, pues levantar un porcentaje así en el medio plazo, pues claro, va a llevar, digamos, su tiempo. Y, y luego, pues oye, lo que ya cada uno esté contento o no, dentro de, oye, pues esto lo comenta muchas veces Arturo, ¿no? Si a alguien le mola cómo actúa una persona, aunque haya tenido un error, le escucha y le gusta cómo está, pues oye, pues muy bien. Y si piensa que no, pues hay otros trenes y poco más Hmm. o menos. Ahora, el tema de que han pasado 5 años, yo es que esto de los tiempos justos a mí es que es una cosa que me alucina, porque esto es, cuando alguien invierte en algo, este fondo es para 5 años, siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando no haya una pandemia, siempre y cuando no haya una guerra, siempre y cuando no vengan los extraterrestres. Es que lo de los años es muy relativo. Es que hay fondos de inversión que 3, 4 años no hacen nada o son bajistas y luego se meten 2 años y lo barren. O sea, es que es muy difícil todo esto. Es que siempre vamos a lo mismo, siempre terminamos en la diversificación porque es que el mundo es muy probabilístico. Al final, la fuerza de la gravedad es el asset allocation, ¿no? Que es lo que decimos siempre, ¿no? Claro, Entonces, los sectores, los estilos y todo esto. Entonces, claro, con una fuerza de la gravedad que han tenido el value tradicional, que es lo que hace Cobas, entiendo yo, ¿no? Es decir, un poco por lo que hablamos también cuando estuvo en el otro podcast, ¿no? Con Carmen, sí, sí. nosotros, Carmen, pues claro, o sea, con esa losa ahí tirándote del tobillo, pues es difícil, ¿no? Es decir, el ser rentable, sobre todo cuando miramos otros estilos, ¿no? Luego habría que mirar ya si dentro de sus congéneres, ¿verdad? Cómo se han comportado y tal. Pero aquí lo importante también es lo que hablábamos antes, el uno porque entra en Cobas. Si entra al calor de las rentabilidades pasadas, pues es obvio que tiene que estar decepcionado, ¿no? Bueno, de Cobas igual no ha tenido tantas rentabilidades pasadas, pero me refiero a las Hmm. rentabilidades del equipo gestor, Sí, ¿no? de Bestinver en antaño, claro. Eso es, eso es. Pero, sin embargo, si entra al calor del relato, lo que hay que entender es, ¿ha cambiado el relato? ¿Ha cambiado el proceso? Entonces, pues si le parecía bien antes, es decir, o se equivocó antes o se equivocó ahora, o no se ha equivocado y entonces tiene que seguir y ya está, ¿no? Es decir, Hmm. Yo, es un yo tema lo, muy personal.
lo Sí. veo muy en tu línea, ¿eh? Yo creo que al final esto es como lo del... Muchas veces, como el borracho este que está buscando Mm, las las llaves. llaves debajo de la Mm, farola, ¿sabes? Y dice, mm, ¿por qué no la estás mirando y si te pedían en otra calle? Y dice, sí, porque aquí está hay luz y allí no me veo. mm. Y es un poco igual, ¿no? O sea, yo creo que evaluar un fondo por la rentabilidad, ¿vale? Lógicamente tiene que ser uno de los parámetros que tienen que entrar en la ecuación, ¿no? Es evidente. Pero yo veo otras cosas pues mucho más importantes. Es decir, yo las preguntas que me haría es si han cambiado los condicionantes que me hicieron decidirme por tener esa inversión, ¿vale? Si Claro, realmente, si el proceso, no el proceso conocer cómo compra y vende ese gestor o cómo, sino simplemente si lo que está haciendo yo entiendo que va en línea con lo que yo creo que digamos que son mis intereses y luego pues hay una serie de cosas que uno sí que puede ponderar que para mí son muy importantes, ¿no? Es decir, este gestor para mí me parece un gestor honesto, lo que hace, digamos, hace lo que dice, ¿no? Creo que esto es importantísimo, ¿no? mm, No sé, hay muchas otras cosas que un inversor, yo creo que un partícipe debería de mirar antes que mirar únicamente la rentabilidad, ¿no? Porque si no, al final es que inevitablemente en un momento determinado te va a sentir defraudado por ello, ¿no? O sea, porque es... Entonces, vamos, yo lo vería también desde ese prisma. Así es. Sí, sí, y más en la comparación. Fíjate que en este caso, porque estaba hablando del caso de Cobas Internacional, que ha tenido, digamos, un tema puntual, pero vamos, que si podemos hablar a lo mejor de un fondo value también del estilo que esté en máximos históricos o en zona de máximos históricos como lo es Magallanes, por ejemplo, Hmm. pues ese, claro, cuando ellos comentan la rentabilidad que tienen desde inicio hasta ahora, y a lo mejor estamos hablando entre 7, 8, 9% anual, que ya lo quisieras tú en el momento que firmaste tú de hacer eso. Pero claro, a día de hoy, mucha gente ve Otros esas sectores están rentabilidades, más verdes. claro, y no les parece nada. ¿Por qué? Porque como el SP 500 y los índices han hecho un 15, pues entonces también les ha parecido que eso es un coste de oportunidad. Y yo estoy seguro que si retrocedemos todos los 5 años, o cuando nació Magallanes y dijeran, oye, tú vas a invertir aquí y dentro de 5 años vas a tener un 8% de rentabilidad anual. ¿Dónde está el papel que lo firmo y vendo mi casa? Pero ahora ha pasado, como ha sido tanta la diferencia con índices, o ya no digamos con fondos de tipo Growth, Sherlen o Fansmith, todo el mundo se está planteando, claro, que es un coste de oportunidad. Bueno, todo el mundo lo que decías tú, José. ¿Por qué? Porque al final todo el mundo es inevitable. Miras la rentabilidad, el valor liquidativo y el resto al final pues lo dejas muy de lado. Y yo creo que eso puede ser un error. Las cosas no se tienen que mirar desde ese punto de vista porque esto lo hemos vivido así, pero al revés hace tiempo también. Y las cosas Claro, pueden volver a sí. cambiar. Y la probabilidad está más de ese otro lado, precisamente, de que o no, o sea, no se sabe, ¿no? Porque nunca se sabe, pero fíjate, hay una cosa que tú lo dices muchas veces, y a mí me gusta mucho ese razonamiento, ¿no? Y es que si tú quieres, o sea, que un pez, ¿vale? Que suba a un árbol, pues no lo va a conseguir en toda su vida y será siempre un desgraciado, ¿no? O sea, que es porque pues a un árbol se puede subir otro tipo de animal. Entonces, con los fondos de inversión el problema que está en que, claro, muchas veces tendemos a comparar ovejas con perros, con salmones, con Claro. cosas que no tienen nada que ver un animal con otro, ¿no? Que son completamente diferentes. Entonces, al final te quedas con que este animal lo está haciendo muy bien, ¿vale? Cuando realmente, pues es que en ese momento en concreto, pues en las small caps, el no sé qué, el tal, está muy favorecido pues, por las circunstancias que son, ¿vale? Y otro, digamos, otra manera otro tipo de compañías en las que otros caladeros, por decirlo de alguna forma, pues están más exhaustos en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que el inversor que precisamente está siempre detrás surcar esa última ola, pues yo creo que es que el problema que tiene es que acaba comprando arriba y vendiendo abajo, ¿no? Que es lo que... Es para nuestro de cada día. Pero fíjate que Sí, con esto de la pandemia ha habido mucha gente que se ha acercado, vamos, que se acerca a lo mejor a nosotros o que nos comenta, que ha comenzado a sí, invertir justo hace un año, justo después de la pandemia, o sea, en abril, mayo, junio del año pasado. Pues esa gente que empezó a invertir y que a lo mejor empezó a invertir en Cobas, pues a lo mejor nos está escuchando ahora y dirán, ¿estos de qué van? Si yo con Cobas estoy haciendo una pasta. ¿No? mm. Claro, Sí, sí, es verdad, es verdad. es que todo es relativo. Claro. Todo depende del punto. Es que el precio lo determina todo. Sí, muy bien. Pues continuamos. Venga, John Lewis comenta...
Bienvenidos de las vacaciones, espero que hayan podido descansar y pasar tiempo con su familia. Gracias por su tiempo para otro podcast. Muchas gracias. Dice, me gustaría saber su opinión personal sobre algo que llevo dándole vueltas tiempo. En mi opinión, el ritmo al que desaparecen puestos de trabajo por la digitalización es superior al que esa digitalización los crea. ¿Opinan ustedes así? De hacerlo y llevada esa situación al extremo, habrá un porcentaje muy grande de la población que no podrá trabajar sencillamente porque no habrá trabajo. Se presenta entonces la situación de qué hacer con esas personas. ¿Cuál creen ustedes que es la solución a esta posible situación? ¿Quién se anima? Va. Arturo, ¿Habéis comienza visto tú. las declaraciones de Musk? Las habéis visto, ¿no? De Elon Musk cuando decía que No, también apoyaba la renta universal, ¿no? O sea, al final entiendo que en cierto modo también va por aquí. no sé. Yo es que, claro, el tema es que yo no tengo claro, que no digo que sea así, pero no tengo claro que ese esté siendo el escenario, ¿no? Es decir, quizás estoy súper sesgado por el sector en el que me muevo profesionalmente, de la tecnología, en el que ha habido una explosión Me pasa igual. Entonces, yo que sé qué está pasando, pero ¿qué está pasando en el mundo no tecnología? ¿Está sucediendo eso? Yo creo que, a ver, mi opinión personal es que de momento es más la anticipación de eso que esté sucediendo de verdad. No veo que esté, pero vamos, no tengo datos, entonces tampoco se puede opinar sin tener datos, ¿no? Es decir, entonces, si va a llegar a pasar o no, pues no lo sé. A ver, ha habido cambios en la humanidad, ¿vale? Como pues en las distintas revoluciones industriales, tecnológicas, agrícolas, incluso, ¿no? En las que hay un cambio, ¿no? Es decir, cuando aparece el motor de combustión, los coches y tal, pues los coches de caballos a freír espárragos, ¿no? Es decir, cuando aparece pues Revolución textil, revolución textil, o linotípica. sea, eso es decir, siempre hay damnificados, ¿no? Claro, lo que nos debe diferenciar en esta época es que en teoría debemos ser más listos, ¿no? Y debemos de, a lo mejor, buscar una forma de que la gente se pueda reciclar y que no sufra como se sufrió en otras ocasiones. Pero es que creo que eso ya es así, ¿no? Es decir, claro, en general, comparado épocas con épocas, ¿eh? No estoy aquí trivializando, que estoy seguro que hay gente que lo pasa fatal y demás, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo en ese sentido está yendo a mejor, ¿no? Es decir, no. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pues yo no lo sé. O sea, de momento es algo que se comenta, pero yo tampoco lo estoy viendo. Y sé que a medio plazo el ser humano hasta ahora siempre ha sido capaz de reciclarse y de hacerse más rico, ¿no? Más rico en general. Entonces, no sé no sé si pasa eso, si ahora va a pasar o no va a pasar, ¿no? No lo sé. Es que Yo además lo que pasa... sí, Uy, perdón, perdona, perdón, perdona, José. Marcos. No, no, José, perdona. Sigue, sigue. No, o sea, que lo que yo, por ejemplo, lo que sí que me he dado cuenta, yo he pensado bastante en esto, ¿no? O sea, por un lado, pues desde el lado de la tecnología y demás, ¿no? O sea, porque sí que es verdad que conociendo un poco, pues el mundo industrial y teniendo en cuenta al final, pues que automatizar los procesos, lo que hace en teoría siempre, pues es eliminar, en principio es eliminar las tareas más penosas que hay, ¿no? O las más peligrosas también, que en muchos casos, pues es verdad que pues generan muchos problemas posturales para las personas, inclusive pues se automatizan muchos procesos que puedan ser peligrosos o tóxicos, ¿vale? O que haya un... Entonces, yo lo que sí que veo es que a día de hoy hay un montón de profesiones que hace 10 años no existían. Es decir, y de hecho, ¿no? El otro día, bueno, o sea, fui al barbero, por ejemplo, ¿no? Y decías, ostras, es decir, los barberos se extinguieron, ¿no? Durante mucho tiempo. Ahora hay un montón de barberos, pero por ejemplo comentaban que esta gente, pues que no cerraban en verano porque tienen mogollón de clientes y hay gente que va al barbero cada 15 días, ¿no? Entonces, esto antes era impensable, yo no sé vosotros, ¿no? Pero bueno, o sea, ir a la peluquería, pues dejabas más tiempo entre... Ahora realmente, pues eso para mucha gente es una necesidad nueva, o por ejemplo, pues no sé, una wedding planner, no sé qué, hay un montón de cosas que dices, joder, y la gente se gana la vida con esto, ¿no? Es decir, que hace pues varios años, o al menos yo no desconocía, ¿no? Algunas profesiones que están habiendo nuevas. Entonces, yo creo que cuando tú liberas realmente a la gente para poder hacer otras cosas, ¿vale? Pues la creatividad humana, pues también va, y el espíritu emprendedor hace,
pues que surja otra tipología, digamos, de negocios, ¿no? Es decir, tampoco creo que nunca hayan habido tantos restaurantes como hay ahora, por ejemplo, ¿no? Al menos en el pueblo mío y demás, o sabes que hay mucho más de lo que había anteriormente. Entonces yo creo que de alguna forma el ser humano pues se adapta económicamente al ecosistema y eso sí que es verdad que no quita que lógicamente pues cuanto menos calificación o cualificación tiene una persona o menos capacidad puede tener de maniobrar para reconvertirse hacia algo, los trabajos más puramente de fuerza bruta o de pues eso es más posible que sea difícil de... Pero luego, por otra parte, pues te das cuenta pues que ese tipo de trabajos muchas veces cuesta mucho de cubrir. Es decir, a veces la recolección de fresas, por ejemplo, y tal, que es por lo visto, pues es muy compleja y demás en cuanto a, pues muchas veces no cubre la demanda y tienen que estar trayendo gente desde Marruecos o desde... Entonces, al final, pues es lo que decimos, ¿no? O sea, y yo creo que el ser humano encuentra siempre, es como el agua, ¿no? Encuentra siempre un camino para abrirse. Sí, es que además me pasa lo que me dice Arturo. Dice aquí que el ritmo de que desaparecen los puestos de trabajo por la digitalización es superior al que esa digitalización los crea. Bueno, pues Y en mi eso para caso mí personal es al revés. O sí, sea, es una esa precisamente bastante dudosa para mí, esa afirmación. por la falta de personas dedicadas al tema digital, o sea, yo creo que estoy viviendo la época con mayor paro de proyectos a realizar por falta de persona especializada para eso. Eso desde, vamos, desde lo que es, digamos, mi punto de vista profesional a lo mejor cercano, pero lo estoy hablando con otros también alrededor y les pasa básicamente lo mismo. Lo que acaba de decir José es tal cual. El otro día había un reportaje que como habíamos vivido la burbuja inmobiliaria, o sea, el proceso, digamos, otra vez de industrialización del tema de la construcción, están diciendo que los próximos 2 o 3 años van a faltar entre 700 y 800.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción, que se dice pronto, y que va a ser muy difícil rehacerlos porque eso exige una especialización y una formación que no se hace de la noche a la mañana. Y luego hay otra cosa, que pone que si el porcentaje muy grande de población no podrá trabajar. O sea, yo creo que si la productividad aumenta mucho y con muchísima menos gente aumenta el PIB, yo creo que nos debemos de alegrar por ello. Lo acaba de comentar José tal. Bueno, pues eso significará que muchísima más gente tendrá muchísimo más tiempo libre. Es verdad que a lo mejor tendremos que darnos paso a una manera de distribución, oye, pues que por un lado tendrá que ser, digamos, mínima y que por el otro lado tendrá que ser, digamos, meritocrática a mayor, pero que evidentemente eso hará lugar a que la creatividad vaya hacia arriba, ¿no? O sea, eso el mundo, desde que el mundo siempre ha funcionado de esa manera. Yo no sé por qué la gente tiene con el tema de las pensiones también el rollo es que ya son menos trabajadores, solamente un trabajador tiene que mantener a no sé cuántos. Digo, bueno, pues a lo mejor en el mundo al final termina siendo que es un robot el que mantiene a un pueblo entero. O sea, ¿y qué pasa por eso? O sea, no va a pasar nada. O sea, Bueno, ahí sí. el problema puede venir si hay una percepción, ¿no? De que unos pocos se lo llevan todo, ¿no? Y los demás no, ¿no? Exacto, por eso he dicho Es un que tema lo de lógico es que haya redistribución, una ¿no? redistribución meritocrática y normal, claro, porque alguien dirá, ¿por qué con mi esfuerzo? O sea, se van a tener que retribuir a todo el mundo. Evidentemente, en alguna manera tendrá que realizarse, pero que es evidente pues que el trabajo con el, no sé si no estoy hablando de un reparto del trabajo, pero bueno, que yo el hecho de que si aumenta la productividad, las cosas se hacen de manera mucho más fáciles, con menor esfuerzo y muchísimo más eficientes, lo que tendremos es que felicitarnos, no que echarle el grito en el cielo Mm, porque menos gente tenga que madrugar más y jorobarse la espalda. O sea, yo creo que es al revés. mm. Al final es un equilibrio, ¿no? Porque Exacto, o sea, yo creo que siempre para que la sociedad avance, el riesgo tiene que tener su recompensa, ¿no? Porque exacto, tiene también su penalización, ¿no? O sea, si te sale mal. exacto. Entonces, es decir, pero eso no quiere decir claro, a lo mejor, ¿no? Que tenga que ser a costa de lo que sea. Entonces, encontrar ese equilibrio que haga que uno siga teniendo el estímulo de que puede tener una gran compensación al riesgo que toma, pero sin que se convierta ¿no? En un de estos, ¿no? En un trágame, ¿no? No encuentro la expresión que buscaba, pero vamos, en una concentración muy grande y en unos pocos, ¿no?
Es decir, pues evidentemente eso que la media se separe mucho de la mediana no mola, ¿no? Es Bueno, decir, eso es lo que la sociedad no va a tolerar, ¿no? Sobre todo en lo... Pero vamos, que si eso va a llegar a pasar, pues yo no lo sé. Yo la verdad es que no estoy convencido, no tengo ni idea, vamos, pero no estoy convencido de que vaya a pasar. ya. O sea, además que volvemos otra vez a lo mismo, el mundo es probabilístico. Si no hubiera Mm, ocurrido el tema de la pandemia, Moderna, por ejemplo, una compañía como Moderna cotizaría en bolsa y sería la empresa que es ahora, no sé, o mm, incluso Robi, que la tenemos aquí al lado, que es la que es la que distribuye, ¿no?, sus vacunas. Es que es imposible de saber, o sea, es que, o sea, claro. cada circunstancia, cada acontecimiento hace que después se puedan generar lo que dice José, o sea, creatividades y necesidades nuevas que cambien el mundo y que lejos Mm. de no necesitar personas, al revés, se necesiten a lo mejor muchos más, pero oye, si toda esa cantidad de trabajo que se necesita es un trabajo, oye, pues más llevadero, mejor, con menos tiempo y con más productividad, pues bienvenido sea. Sí, sí, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Muy bien, pues seguimos con la siguiente. Joan Seto, buenas tardes, espero que hayan descansado y recargado pilas durante las vacaciones. Simplemente me gustaría saber su opinión sobre un tema tan recurrente en nuestra comunidad como ha sido la posible modificación de la Ley de Seguridad Nacional. Veremos si finalmente se aprueba y cómo queda. Lo que se viene hablando es sobre la posible confiscación de patrimonio en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. No sé si esta modificación dejaría abiertas las puertas a hacerlo de una manera más arbitraria, evitando el preceptivo control parlamentario que existe actualmente. Personalmente pienso que en las redes sociales se prende la mecha y ahora mismo salta con facilidad y sospecho que puede haber intereses en que esto sea así. En fin, simplemente me gustaría saber su opinión y desearles un buen regreso a la rutina post-vacacional. ¿Quién quiere empezar con esto? Yo por acabar pronto diré que yo a esto no le he hecho ni 3 minutos. O sea, esto como muchas veces dice Arturo, hay que basarse en las cosas que puedes controlar, en las que no puedes controlar hay que echarle poco tiempo. Y creo, además, que el hecho de estar pues bajo la tutela de Europa nos protege más que nos perjudica en todo este tipo de cosas. Pero bueno, independientemente de esto, no lo sé. Si, si ocurre algo así, por así decirlo, y nos lo quitan todo, pues no lo sé. Es algo, por ejemplo, que no tengo contemplado y creo que no sé, no creo que lo vaya a contemplar nunca. Claro, al final, probabilísticamente, ¿no? Si el coste que te supone cubrir un riesgo es mayor que la esperanza de si se produce ese riesgo, ¿no? La esperanza negativa, ¿no? En este caso. Bueno, la esperanza no es positiva ni, pero vamos. Que, pues entonces, ¿para qué lo vas a hacer, no? Es decir, esa es la... Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Hacerte un búnker ahí y meter Lingotes de oro. las carteras de Bitcoin ahí, meterlas ahí Sí. bajo tierra o algo? ¿O qué vas a hacer? Pues no sé. Y yo ya digo, o sea, otra cosa es ahora que está muy en la actualidad el tema de Afganistán. Ahí realmente, pues claro, el que los talibanes se volvieran a hacer con el poder, por ejemplo, ¿no? Por así darle un poco de salsa al tema, que no era era un escenario, o sea, mucho más probable que aquí venga la ley de la seguridad nacional y nos expropie a todos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ¿no? Pues ese igual sí que valía la pena algunos si se podía prepararse. Lo que pasa que igual, pues la gente tampoco se podía ni preparar, ¿no? Pero estoy intentando un poco poner un poco en paralelo, ¿no? Cosas que sí que que sí que parece, sobre todo, claro, ahora que ha pasado ya, pues todavía es más fácil de decir que parece, ¿no? Pero bueno, obviando ese pequeño, esa pequeña salvedad, ¿no? Pues hay cosas que son más probables y hay cosas que son menos probables, ¿no? Y yo creo que eso no lo veo, no sé, no, yo no tampoco gastaría ni un segundo, vamos. No sé qué tú dices, José. Pues más o menos lo mismo, ¿eh? O Mm, sea, a ver, yo creo que al final es esto lo de Michel de Montaigne, de mi vida ha estado llena de catastróficas desdichas, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. eso es. Entonces, pues bueno, o sea, a ver, sí que tú ves la historia y ves que muchas veces es verdad, pues gobiernos llevan a la deriva a países y acaban en circunstancias pues súper complejas y demás. Y bueno, o sea, decir, yo creo que si le preguntaras pues a un argentino, digamos, que pues si cuando antes del corralito, si le daban, digamos, a ese escenario, por así decir, pues probablemente muchos dirían, sería impensable, ¿no? Para muchos y demás.
Pero luego, pues al final la vida vuelve otra vez a lo mismo, ¿no? Lo de Jurassic Park, eso de que la vida se abre paso. Mm. Es que es así, o sea, decir, no, yo creo que hay ciertas cosas que tú no vas a poder controlar en la vida. Lo que sí que puedes controlar es decir, mira, oye, pues esto ha sucedido, ¿sabes? O sea, aquí ha habido pues una incautación, ha habido no sé qué, ha habido tal, pues voy a ver cómo puedo gestionar esto bien para pues, bueno, pues para intentar sobrevivir o salir adelante de la mejor manera posible, ¿no? Creo que es mucho más productivo dedicar tu tiempo a eso que no a prepararte para un evento. O sea, yo no tengo en mi casa un búnker por si hay una guerra nuclear y demás, no lo tengo lleno de latas. O sea, considero pues que son cosas que no tengo capacidad predictiva ninguna. Entonces, no sé hasta qué punto es productivo perder el tiempo ahí o bueno, o prepararse mejor. Pues mira, una buena manera es tener una buena cartera de activos, que es lo que hablamos aquí muchas veces, que en principio quizá puedan ser más, o sea, más difícilmente confiscables que otras cosas y bueno, intentar más o menos, pues oye, pues continuar haciendo lo que uno hace bien para que si al final de la tarta que tienes, pues te quitan un trozo, pues que lo que te queda sea suficientemente, digamos, pues bueno, ¿no? Para seguir. Esa sería un poco mi idea. Muy bien. Seguimos con la siguiente. Dice Lotas, nos dice, buenas tardes o días y gracias por este nuevo podcast. Si tuvieran que crear a día de hoy, con los conocimientos y experiencia que atesoran, una cartera de inversión lo más sencilla posible partiendo de 0 € invertidos, ¿con qué asignación de activos a grosso modo se quedarían? Doy por hecho que Adarve Altea sería uno o el único de los vehículos. ¿Meterían todo el ahorro destinado a inversión de golpe o solo una parte y el resto de forma periódica? ¿Quién le da? A ver, Marcos, venga, dale tú, Marcos. a ver, si dijese que a largo plazo, o sea, y a largo plazo es 15, 20 años, pues al MSCI World o al ACWI y punto, a lo mejor y no haría más, ¿no? O sea, bien, pues para quitar nuestro proyecto propio, dejar un poco esto al margen. Sí es cierto que si tuviese que construir una cartera y aunque fuese a largo plazo, pues evidentemente el medio, pues como a todo el mundo le medio importa, pues oye, pues tendría pues un MSCI World, tendría activo, o sea, un MSCI World, pues oye, pues o un SP500 un poco, como indexado y luego después pues tendría algo, digamos, de corte de metodología value, me da igual activo oye, un VBR o un VTV como ETF y otro de tipo de corte growth, Salem, Fan Smith o Big, me da lo mismo aunque fuese digamos, de dividendos y con esas tres cosas ya tiraría. Lo que sí es cierto es que esto enlaza con lo que pregunta después. Dice que todo el ahorro destinado, ya sabemos que todo esto de hacerlo de golpe, pues parece que la estadística lo premia, o sea que cuanto antes mejor, pero yo sí es verdad que preferiría, pues ante una cantidad importante, pues a lo mejor metería la mitad y la otra mitad pues la iría llevando por el camino, porque eso de llevar por el camino pues me haría a lo mejor no tener que depender de activos de renta fija o de liquidez, porque ya las tendría, simplemente por tener, digamos, esa cantidad para desplegar en el largo plazo y poco más. Yo no sé, yo creo que a mí me gustaría, porque el- el- la cuestión un poco es cómo has llegado a día de hoy, o sea, los conocimientos que tienes a día de hoy, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que él remarca mucho. Y la cuestión es que tú has llegado a día de hoy a través de un camino, digamos, con sus luces y sus sombras, ¿no? O sea, que has tenido pues tus grandes éxitos y tus grandes fracasos, ¿no? Entonces, claro, entiendo que es pues que, bueno, sabiendo todo eso y demás, pues te pones a construir y tal. Yo en mi caso, yo creo que tendría algo muy parecido a lo que tengo a día de hoy, que por eso lo tengo, ¿no? Porque me siento muy cómodo con eso. Y entonces, pues una parte más pequeña, digamos, dedicada pues a tener compañías individuales, ¿vale? Porque, bueno, pues al que nos gusta pues también pues el elegir compañías y mantenerlas durante muchos años y pues es decir, es una parte que yo desde que empecé pues la he hecho y la sigo haciendo y me mantiene conectado, digamos, también con esa manera de invertir y de entender la inversión. Y luego, pues sí que es verdad que la parte de los indexados yo creo que también es una parte súper importante de una cartera, que está fenomenal. Y luego ya pues los fondos que cada uno le gustasen. Desde luego, hombre, yo lógicamente, como es evidente, yo solo tengo un fondo y solo tendría ese.
y que lógicamente pues es Adarve. Y poco más, o sea, luego pues me imagino que algún plan de pensiones y demás, si fiscalmente interesase, y con esas tres patas a tirar millas, vamos, yo lo tendría muy claro. No sé si Arturo quieres tú comentar algo más o No, pero toma, yo digo que es una pregunta muy personal, muy ¿no? personal, sí. Entonces, yo qué le voy a decir, es decir, yo tengo mi contexto personal y el señor tendrá el suyo. Sí. Y si todo yo, a ver, él ha dicho el debate de tran no tran, ¿vale? Es decir, él, o sea, si psicológicamente lo soporta y tiene dinero que se ajusta a su plan y no lo va a necesitar, pues meterlo de golpe. Si no, pues tran. Es decir, que era la otra parte de la pregunta, ¿no? Y luego ya en qué activos, pues todo depende mucho, ¿no? Es algo que no podemos responder por él. Sí. Vale, bueno, Doc LP pregunta, la mayoría de los estados están tremendamente endeudados. ¿Cómo creen que va a terminar esta situación y cómo se podría proteger en la medida de lo posible un pequeño inversor? Buf. Es que esto, bueno, lo Como hemos esto tratado en llevamos algún toda la podcast, vida, ¿eh? Sí, sí, yo creo, bueno, a ver, al final es que es un poco lo de siempre, ¿no? Es decir, ¿cómo te puedes proteger? O sea, vamos a ver, al final el Estado, cuanto más endeudado esté, más impuestos vas a tener que acabar pagando, ¿no? O sea, yo creo que esto es evidente. Y cuanto más dinero ganes en tu vida, pues probablemente más dinero va a tener que pagar también, ¿no? Entonces, yo, yo soy un plasta, pero vuelvo a lo mismo. O sea, te tienes que centrar en lo que tú puedes controlar. Es decir, si en vez de ganar pues 100.000 euros al año, pues ganas 200.000, pues vas a pagar más impuestos, pero es que probablemente es una situación mejor para ti, ¿no? Entonces yo sí que me centraría mucho en ganar 200.000, bueno, la cifra que sea, es decir, es una, bueno, un decir, ¿no? Pero me fijaría en lo que tú realmente puedes hacer, ¿no? Porque creo que yo recuerdo hace, no sé, ahora ya 10 o 15 años, ¿no? O sea, en algunos foros antiguos y tal, pues la gente que estaba, ostras, pues si en España con la crisis, que si tal, que si me llevo el dinero a Malta, que si no sé qué, que si... Yo creo que de todo aquello, o sea, me imagino que más de uno que habría tenido problemas con la Hacienda y demás, y aquello sí que probablemente sí que sería real, ¿no? O sea, el problema a posteriori, ¿no? Entonces yo creo que una cosa es que uno tenga una gran fortuna y demás y pueda diversificar legalmente, por supuesto, pero pueda tener acceso a otras estructuras más eficientes fiscalmente. Pero si es como el común de los mortales, que somos gente normal y demás, yo creo que no hay ningún sitio donde esconderse, ¿no? O sea, y si al final te van a freír impuestos, pues te van a freír y pagará menos, pues el que menos tenga, pero es que probablemente te interesará más tener más, ¿no? Que menos, no sé yo, Mm. ¿qué pensáis? No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, vamos, no tengo nada, Aquí nada que no nos añadir. estamos peleando, ¿eh? O sea, esto es un problema, Arturo. Mm. yo lo que no Tenemos que sé aquí, soltarnos alguna. yo lo que no sé si Doc LP lo comenta por el hecho de, como dice, un pequeño inversor a lo mejor o no un pequeño ahorrador, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que como hay tanta liquidez en el mercado, claro, evidentemente pues los mercados pues se han puesto a subir porque hay una relación muy directa, ¿no? Entre la liquidez de los bancos centrales y las bolsas. Pero que ya hemos estado viendo este año lo que comentaba al principio, que hay ciertas empresas que el hecho de que los estados hagan el tapering, ¿no? O sea, el hecho de que vayan retirando estímulos y que los intereses vayan subiendo, pues haya compañías que eso les vendrá muy mal, pero haya otras que generan su caja, que ahora les está perjudicando, que no les va a venir tan mal. Entonces, las cosas van por barrios, o sea, no sé si os acordáis, bueno, no sé si os acordáis, es que yo en 2008 2008 y los años anteriores era cazador de depósitos, que los ponías al 6 al 5 o sea, era cuando el dinero, te daban algo por tener dinero en el banco. Ahora tú tienes que pagar para que te lo guarden. O sea, ¿no? Pues eso, claro, a algunos les estará beneficiando, pero a otros no. O sea, no lo sé. Y yo no sé si lo comenta por ese lado, ¿no? Como diciendo, en cuanto las cosas estén endeudadas y hay algún problema, si usted estás invertido, ¿qué te va a pasar? Pues le pasa, pues depende. No sé, si una compañía funciona igual, vende igual y pues será a lo mejor independientemente de lo que el Estado esté endeudada, ¿no? Otra cosa es lo que comenta José, otra cosa es que nos van a freír impuestos independientemente de lo que ocurra, claro. Es verdad. Bueno, pues seguimos con la pregunta de Renta. Dice, gracias por este nuevo podcast y más en esta época. Son ustedes incombustibles. ¿Por qué creen que a día de hoy en el mercado de fondos no hay productos que repliquen la estrategia DGI con un 100% de inversión en renta variable?
Me hago esta pregunta, ya que creo que la existencia de este tipo de fondos en clase de reparto y acumulación, a ser posible, sería muy útil para quienes no tenemos tiempo para analizar empresas y estar al tanto de la evolución de los dividendos que abonan año a año, ni queremos complicarnos con los modelos a presentar a la EAT. Pero a la vez vemos mucho sentido en este tipo de estrategia para generar rentas a futuro. Pero sí que hay productos, ¿no? que te replican el DGI y demás. Bueno, hay muchos fondos de Muchos inversión. ETFs. Claro, bueno, hay algunos ETFs que ya no son, desde España ya no se pueden, eso lo sabes tú, ¿no? Pues Sí, por pero el bueno, tema tienes del... otras versiones Pero también en Amundi y demás, ¿no? tienes otras versiones, hay otras versiones que no son por acumulación, es una pena, ¿no? Y ya te reparten el dividendo, te lo reparten y tú a lo mejor ahora no lo necesitas y claro, estás pagando una fiscalidad que tú no quieres, ¿no? En este momento. Pero yo también diría una cosa, si, o sea, porque también hay muchos fondos que son Europa no sé qué dividendo, top dividend tal, pero bueno, pero luego son top dividend, pero pues como todo, luego tienen dentro telefónicas y cosas de esas que son el dividendo que no nos gusta, o sea, Yo creo que sí que en ETF pero sí que tiene que haber, en ¿eh? ETF, De no, hecho, hay bastantes que... en ETFs hay suficientes, o sea, Mogollón tal y... cual. Pero ¿para qué quieres un fondo de inversión que te vaya a poner más capas de comisiones y demás, ¿vale? Si es un proceso súper... Te vas a un ETF y fuera, o sea, tendrías que buscar, o sea, pues sí que meterte en los que sean comercializables aquí, comprables aquí en España, ¿vale? Y vamos, yo estoy convencido de que tiene que haber pues bastantes ideas que aparte replican. Hay mogollón de... Bueno, en Estados Unidos sí que es verdad que había muchos, tipo el BIG, por ejemplo, que es un poco Claro. el sueño, digamos, dorado de los ETFs de reinversión de dividendos y tal. Pero bueno, hay bastantes más. Es decir, yo creo que en ese sentido No, tiene que sí, haber. sí, aquí tienes el SPDR, el US Sí, Dividend Aristócratas, o sea, pues tal cual, que claro. bueno, que hay muchos que lo que hacen es eso, que son más bien que son de distribución, pero bueno, que son en euros, pero que a verlos los hay, o sea, claro que sí. Sí. Luego, Renta, a ver si podemos, nos lo recuerdas, intentamos hacer una búsqueda ahí para ver qué ETFs te pueden acoplar bien. Vale, Ultrella dice, gracias por su esfuerzo en organizar los podcasts de Más y bienvenidos a su casa. Mi pregunta viene dada por los vaivenes que el gobierno chino ha proporcionado a las grandes empresas vía regulación que ha distorsionado un poco ese mercado. ¿Cuál es su visión del mercado chino de renta variable a corto y medio plazo? Esto bueno, lo hemos comentado un poquito al principio, ¿no? Pero no sé si queréis añadir un poco más. Porque el gobierno chino es el gobierno chino, claro, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Sí, a ver, yo qué sé, es una situación muy compleja. Así ya estamos otra vez. Yo lamento no poder hablar más de lo que, pero es una situación realmente compleja. Es una situación en la que China, yo por lo que tengo leído por ahí, es un país con grandes desequilibrios económicos y evidentemente el carácter del actual, el premier chino, ¿no? Xi Jinping, no es el mismo que el que tenía Deng Xiaoping, ¿no? Es decir, este parece ser que más de la ladura y más de... Y bueno, y él está teniendo ahí una lucha de poder, porque yo creo que lo que él quiere es que todos estos capitalistas que han salido ahí no se hagan más grandes que él y más poderosos que él. Entonces, por otro lado, o sea, también por lo que tengo leído, pues quiere intentar también que haya un poco más de reparto, ¿no? En China otra vez, volver un poco más a lo más al comunismo a lo mejor, ¿no? En esa misma línea, ¿no? Entonces, ¿qué puede salir de todo ese cóctel? Pues yo lo veo muy difícil de saber, ¿no? Es decir, me extrañaría mucho que fuera el fin del capitalismo chino, ¿no? Sea lo que sea el capitalismo chino, pero me entendéis, me imagino. Sí, sí, totalmente. Es decir, me extrañaría mucho, es decir, Ya. y puede ser nada más que, ya digo, pues una lucha, un desequilibrio para volver a buscar el equilibrio, ¿no? Yo el otro día oía un podcast creo que fue en Odlots, que no sé si Helm lo estuvo recomendando también, de un señor, era Wu, me parece, Richard Wu o algo así, no me acuerdo del nombre. Es uno de los últimos, pero vamos, con lo de las dos OEs, si alguien lo busca lo encontrará. Y él decía y a mí me pareció curioso porque no había habido esta postura, que Trump había conseguido, el secretario de Comercio de Trump y demás, y el gobierno Trump había conseguido, eh, con la presión aduanera, hacer que el gobierno chino empezara a reaccionar y empezara a venir a jugar otra vez, ¿no? Es decir,
hacerles, pues un poco llevárselos a su terreno, ¿no? Porque era un tema económico y económicamente, y esto digamos para mí, sesgo de confirmación, pero confirma lo que he dicho antes, ¿no? O sea, a nivel económico el gobierno chino quiere que la maquinaria económica siga funcionando, ¿no? Quiere que haya ahí quiere que no quiere una catástrofe, ¿vale? Entonces, claro, por eso precisamente, pues estaban reaccionando a la presión de Trump con los aranceles y demás, y estaban intentando llegar a acuerdos. Sin embargo, se produce el cambio en la Casa Blanca y llega Biden, ¿no? Y Biden, digamos que descarta el discurso comercial y se mete en un discurso ideológico, ¿no? Y lo que decía este señor es decir, aquí no va a conseguir nada. Es decir, porque en plan ideológico, China, o sea, Xi Jinping, el gobierno chino, no va a ceder ni un ápice, porque es en lo que basan todo, ¿no? En la ideología. Y a través de la ideología es imposible presionarles para nada y así sí que les da igual que reviente el tema, ¿no? Y eso me pareció curioso porque no lo había oído este tipo de... Entonces, por eso pienso que económicamente ellos van a hacer lo que sea necesario, o sea, tendrán que buscar ya, digamos, el equilibrio que más les guste, pero no creo que vaya a haber un meltdown en China, ¿no? Es decir, puede haber un rebalanceo, puede haber lo que sea, puede haber un algo que digamos, pues a partir de ahora las empresas chinas pagan o las grandes pagan el triple de impuestos que pagaban, o les quitan el dinero directamente, porque eso puede ser, pero no creo que se vayan a ir a cero, ¿vale? Ni nada, ni que la economía china implosione, porque es que es demasiado importante para ellos ya, ¿vale? Entonces, esa es mi postura. Yo todo esto que comentas, Arturo, es tal cual. O sea, tal cual lo pienso yo, ¿eh? No digo que vayas que sea tal cual. Digo No, no. que pienso que es así. Yo, como tengo clientes, vamos, en mi entorno profesional, que muchísimo negocio se ha abierto allí en China, yo cogí y bueno, y como tengo cierta confianza, llamé un poco pues para que me comentaran un poco el tema. Y cuál es mi sorpresa, que poco más o menos que no sabían de qué les estaba hablando. Me estaban diciendo ya, y en China las cosas van de miedo, todo va de miedo, y esto que dices tú, pues eran cosas de los mercados, no sé lo que me cuentas, yo paso de la bolsa, pero todo va bien. Y entonces a mí esto me deja bastante tranquilo. Y curiosamente este verano desde el pueblo, fíjate, saludo desde aquí a los amigos del grupo de 2035, porque estaba nuestro amigo Rafa Física, estaba pasando pues eso, la infección, ¿no?, del maldito COVID, ¿no? Y me presentó a un amigo piloto, Ricardo García, que es piloto en Shanghái, y me estaba contando cosas interesantes de cómo se estaba viviendo, de cómo estaba viviendo, y la verdad es que según me lo estaba contando, pues me estaba un poco abstrayendo y de ver que al final yo creo que lo que estaba diciendo Arturo, por ahí van un poco las cosas. China ya se ha hecho tan grande, ya es tan dependiente, la tecnología lo hace todo. Me ha contado Ricardo, vamos, que él es piloto, me ha contado una serie de cosas, cómo se vive, que se hacen allí las cosas, unas vueltas no atrás, que son imposibles ya, que yo creo que todo lo que queda por delante es crecimiento y política, que evidentemente pues traerá este tipo de cosas. Lo que pasa es que este argumento es peligroso. Yo me acuerdo que leí un librito muy, muy interesante, ¿no? Que lo escribieron antes de la Primera Guerra Mundial. Lo tengo por ahí. Y que básicamente toda la tesis del autor, que era muy bien enhebrada y muy tal, era que la dependencia comercial era tan fuerte ya que era imposible que hubiera una guerra, ¿no? O sea, entonces, y luego vimos lo que pasó, ¿no? Que basta que digamos esto para que ahora le peguen ahí una invasión a Taiwán y se líe pardísima, ¿no? No Pero sé, ¿tú vamos. ves eso? No sé, vamos. Quiero decir No, que pero que puede tampoco, pero ocurrir, pero sí, que sí, esto sí, como pero que es tampoco. como la pregunta anterior, ¿no? De que si Mm. nos van a confiscar todo, no sé qué. Bueno, Sí, 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 claro, pues efectivamente. puede Y ocurrir, si pasa, pues, ¿y qué qué quieres hacemos? que te diga yo, Pues no? Claro, claro, ¿qué hacemos? Pues pues ponernos nosotros, cortos, ja, ja, ja. claro. Entonces, pues si yo tuviese un 90% invertido en China, pues estaría más nervioso que si tengo un 5, que es Mm, lo que tengo, que no, que es que claro, ni me da para más, y además es que incluso lo quiero tener y ya está. Y pues claro, pero bueno, no sé. sí. Muy bien, pues venga, Dadweiser dice, gracias una vez más, ¿qué han leído este verano y qué aprendizaje o lecciones guardan del mismo? Venga, contéstate tú mismo la pregunta, va. Que siempre nos enchufas a nosotros, ahora tú. Venga, va. Bueno, pues yo me he leído dos libros, bueno,
Uno y medio, ¿no? Pues estoy todavía no estoy terminándolo porque es denso. Me leí por recomendación, bueno, pues vuestra y del resto de amigos de Dani y demás y tal, el de Lorenzo Silva, el primero de la saga esta Mm. de Chamorro y demás, ¿no? Y No Bevilacqua. te acuerdas ni del nombre ya, ¿no? Muy bien. El lejano país de los estanques se llama, Ah, sí, ese no sí. es el primero, tío. Perdona, no, Mm, el primero era el el asesinato de la turista, o sea, de la mujer esta mm. austríaca, pero bueno, sí, Sí, la verdad sí, es que muy estaba bien. con el segundo y no me acuerdo del primero. Ese me gustó, así lectura muy ligerita y demás, ¿vale? Y muy entretenido. La verdad que para leerlo así en vacaciones y no pensar en nada, muy bien. Y el segundo, que la verdad es que lo estoy disfrutando un montón, es el de Víctor Gómez Pin, el de El honor de los filósofos, ¿no? Y este libro me parece un pasote, me parece, bueno, a ver, o sea, es un libro denso, ¿no? Pero lo que te hace es un recorrido, pero bueno, desde Plinio el Viejo, pues eso, pues luego pues está Descartes, Nietzsche, hasta ya gente un poco más digamos, de la actualidad, ¿vale? De los filósofos un poquito más actuales y demás, inclusive hay alguno vivo. Y bueno, la cuestión es por qué esa gente, ¿no? En un momento determinado, por defender sus ideas y demás, y aún sabiendo muchas veces que se exponían a que los matasen, o en el peor de los casos que los matasen, y luego pues un gradiente, por así decir, de putadas, ¿no? Que iban así un poco en escalerilla, pues de que te excomulgasen, te tirasen, te expulsaran del país, te exiliaran, o simplemente te dejaran completamente arrinconado, o murieras en la pobreza absoluta porque te habían dejado. Y bueno, hace un recorrido, ¿no? Por las vidas de todas estas personas, ¿no? Pues, de Simone Bale, y es muy interesante, ¿no? Porque hay muchos lugares comunes que cómo hace que hay gente que es capaz de mantenerse firme, ¿no? Luego también te das cuenta en aquella época, pues de todo el poder que tenía también en la iglesia, por ejemplo, en muchos casos, cómo me llamó mucho la atención, que esto me eché unas risas un día con Marcos aquí sobre el tema de cómo la teoría dominante en un momento determinado casi siempre solía ser errada, ¿no? Es decir, cuando lo que todo el mundo daba y entonces a otros que defendían, pues que pues, desde lo típico, ¿no? De que el Sol gira, digamos que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, pues en aquellos momentos eso se consideraba pues que eran ataques contra digamos, la Iglesia en sí o el y como ese ejemplo, pues pasan muchas cosas más, ¿no? Es decir, que realmente, finalmente, esas teorías un poquito pues, más alejadas del consenso, realmente con el tiempo pues acababan siendo reales, ¿no? Pero en la mayor parte de casos no les valió la pena tampoco a ellos como mártires, ¿no? Porque vivieron una vida muy desgraciada, ¿no? Entonces también habían otros que, pues bueno, pues decidían un poco decir, oye, pues voy a suavizar un poco el ensayo este que he hecho y demás y voy a ponerlo como que realmente no es que sea una teoría en sí, sino que es una hipótesis posible en tono novelesco, ¿no? Porque realmente pues ir contra el poder dominante de la época, pues que hoy en día pasa exactamente igual, es decir, no creo que sea muy diferente a lo que pasa hoy en día, ¿no? Y me llamó mucho la atención por eso, ¿no? Porque al final, pues el Víctor Gómez Pin, este hombre, lo que decía, pues que en ninguna época ha sido fácil para la filosofía, ¿no? Y si te pones a ver esos paralelismos con el mundo de la inversión, te das cuenta como pues en la época, por ejemplo, yo lo decía antes lo de Marcos, pues nos reíamos mucho. Y decíamos, claro, que en la época, por ejemplo, del value, que el value era el value overalls y todo eso, ¿no? O sea, pues todo lo demás era una mierda, ¿vale? Y el value era, pues claro, esto era lo mejor del mundo. Luego ha pasado un poco lo contrario, ¿no? Que ahora, pues el value era lo peor del mundo y era. Y, y, y bueno, y casi siempre nosotros nos reíamos, ¿no? Decíamos, bueno, y nosotros, como no tenemos nada que ver con nada de lo que se hace por ahí, pues estamos en otra guerra, ¿no? Pero es así, ¿no? El mundo yo creo que tristemente se mueve así. Esas han sido mis lecturas. No sé si os ha aburrido mucho con la chapa esta. No, no, muy bien. Arturo, tú. Yo sigo con los hermanos Karamazov, que ya lo dije la última vez que hablamos, me parece, con alguien, y ahí estoy, porque es un libro gordo y tampoco es que... Y bueno, leo muchísimas pequeñas cosas, pero en plan de libros es eso, ¿no? Entonces, pues ahí sigo. Pues yo estoy con tres. Uno de ellos es Los Hermanos Karamazov por ti, pero ese no me lo estoy leyendo. Ese me lo está leyendo Alexa. Entonces cuando voy en el coche, pues tiro con él.
Piensas Y en Arturo mientras conduces. sí, la verdad es que, bueno, no parece tal, pero es un libro que no sé, a lo mejor es que estoy yo en una época de mi vida así un poco trascendental, ¿no? Pero la verdad es que lo poco Que sí. que estoy escuchando, vamos, me viene a decir que el, que el ser amable no está, o sea, nunca pasará de moda, ¿no? Esto Mm. me llegó a recordar hasta, ¿cómo se llamaba este? ¿Cómo se llama? Michael O'Leary, ¿no? El de Ryanair, ¿no? Ujú. No tiene una frase por ahí que decía, si hubiera sabido que siendo amable iba a ganar dinero antes, hubiera empezado, ¿no? Hubiera sido más simpático, ¿no? O sea, bueno, pues una cosa así. Me lo estoy pasando muy bien con un libro que se llama Un caballero en Moscú, ¿no? Que no sé si sabéis de qué va, pero vamos, es pues condenado a muerte, ¿no? Por los bolcheviques en 1922, pues a un tío pues le van a, bueno, pues digamos que le van a condenar a muerte, pero como había escrito un poema que había sido pues eso, algo como dentro de la revolución pues muy importante, pues digamos que le confinan a estar en un hotel de por vida, ¿no? Y la verdad es que los pensamientos, cómo es, la ironía que tiene la persona, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Y por el lado de la inversión me terminé Rendimientos de Capital de Chancellor, y cuando vi su ciclo de capital, pues me vino a la cabeza el huevo de Costolani. No sé si hasta incluso estoy por escribir un artículo porque dije, coño, digo, estos que están aquí con el rendimiento de capital, digo, pues esto era lo que decía Costolani de esperar, que esperar cuando la cosa se ponga para en liquidez porque esté todo el mundo comprando, comprar cuando ya no haya, pues eso, cuando ya esté toda la cosa negativa, estar invertido en la subida y vender arriba. Vamos, no sé si esto que os estoy comentando, vamos, si ponéis el huevo de Costolani en internet Sí, os sí, sale, sí. pero es que si ponéis el ciclo de capital Chancellor también os va a salir algo, y es que el dibujo es el mismo, vamos, lo que pasa que con explicaciones diferentes, claro, Claro. unas emocionales y las otras no. Has tenido un verano muy eslavo, ¿no? O sea, muy Pues, de... pues sí, bueno, por el hecho de estar un poco así, no sé si pues poco caminar, estar en casa, tranquilidad, paz y leer, vaya, no mucho Ah, más. es que el tiempo de verano para estar con la familia es Sí, fundamental. sí. Yo creo que vamos, te cuesta siempre mucho desconectar la primera semana y tal, pero guau, cuando desconectas es la leche ya. Yo creo que es que si no descansas luego no puedes rendir. Eso es un hecho. Muy bien, Ramiro pregunta, gracias por todo lo que aportan a esta comunidad. Quería preguntarles qué opinan de la posibilidad de que China sustituya a Estados Unidos como primera potencia mundial o de que ya lo haya hecho. Si eso puede trasladarse a los mercados, que el inversor o la bolsa en general no reconozca determinadas acciones estadounidenses, como ya sucedió cuando Francia o Reino Unido dejaron de ser primeras potencias. Yo no tengo muy claro que Estados Unidos vaya a dejar de ser la primera potencia mundial a favor de China inminentemente, ¿eh? No lo tengo demasiado claro, pero bueno, no sé. Yo no tengo nada que añadir a lo que hemos hablado antes sobre China y demás. No sé, es que no, es un tema que se me queda. Quién es más grande? Pues yo creo que en el transcurso de nuestras generaciones y las venideras van a ser los dos siendo muy grandes. Eso. Sí. Entonces, y en el mismo orden de magnitud, a Y no los ser que pase. españoles más pequeños. Bueno, no lo sé, pero vamos, o sea, son las dos superpotencias, ¿no? Y Sí, bueno, China lleva 50 años convirtiéndose en una superpotencia, ¿no? Entonces, pues, no sé. pues sí. Muy bien, pues pasamos a la siguiente de Camacho. Espero que hayan disfrutado de las merecidas vacaciones. Ahí va una. ¿Qué cualidades piensan que tendría que tener un buen inversor? ¿Qué cualidades pensáis? Va, es que esto es muy repetitivo, ¿no? A lo mejor, quizás. Ay, Te voy a echar un capote, ¿vale? Porque te veo ahí que te estás enfangando en, que en el la mar de paciencia, lo mismo. claro, es que es un poco lo de siempre. Yo Pues fíjate, eso. si tengo que decir algo, diría que me importe poco lo que vaya a pasar, o sea, porque quien quiera, Ya, Estoicismo. sí, Estoicismo ahí. pues sí, yo o sea, me voy a alejar, volvemos al proceso, como siempre, es que me no voy a encuentro alejar otra cosa. mucho de los tópicos, ¿no? O sea, yo creo que los mejores inversores al final es gente que piensa de una manera diferente, ¿vale? Que por lo general lógicamente, tiene que ser correcta, ¿vale? Porque si no, pues puedes pensar muy diferente, pero no.
pero que te alejas mucho un poco de la opinión dominante, ¿no? Yo creo que eso es las características que he visto en la gente que mejores resultados ha tenido con la inversión, pues por lo general es esa, ¿no? Es una parte un poco muy contraria con el mundo en general, ¿no? Es decir, de tener una opinión, pues de las cosas, ¿no? Porque muchas veces la mayor parte de los inversores yo creo que pasan o pasamos, ¿no? O sea, porque a veces me incluyo demasiado tiempo mirando qué hacen otros inversores o qué hace cuando realmente pues lo importante muchas veces es pensar sobre las cosas, es decir, no leer o ver sobre qué ha dicho fulanito, por muy grande que sea, por muy importante que sea, por muy tal, sino decir qué está sucediendo realmente, qué sucede con esta compañía, qué sucede con este fondo, qué sucede con... O sea, tener un pensamiento propio, ¿no? Y yo creo que esto es muy bonito de decirlo, pero es complicado en la vida real, porque al final pues supone estar alejado del consenso y demás. Luego, por supuesto, todo eso se salpimenta pues con paciencia, que lógicamente si tú tienes una convicción muy grande con algo, pues tienes que tener paciencia y lógicamente pues con el proceso, metodología, constancia, pues yo creo que un poco las cualidades que en el día a día del mundo hacen pues lo que una persona sea diligente o no sea diligente, ¿no? O sea, oye, pues es que este tío pues oye, es un martillo pilón, el tío hace lo que tiene que hacer, pero siempre yo creo que lo que denomina un número uno, ¿vale? Es que están dispuestos a llegar un poco más allá de los demás, ¿no? Es decir, que si los demás le meten 10 horas a estudiar las compañías, él le mete 11 o le mete 12, ¿no? O sea, si tienen muchas ganas de ir más allá y eso yo creo que son las cualidades al final que no distan tampoco tanto de cualquier buen profesional en cualquier área, ¿no? Yo creo que al final los inversores no son una raza aparte y una cosa aparte, sino que es una actividad más en la cual pues hay ciertos caminos que te van a llevar a tener un mejor resultado. Bueno, es que fíjate que la pregunta, claro, dice Camacho que tendría que tener un buen inversor. Para eso, claro, qué sé yo que es un buen inversor. Yo puedo ser un inversor mediocre o normalito. Eso que acabas de decir, yo me acuerdo que en Twitter un día dijeron, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? ¿No? Y yo siempre me acuerdo de un anuncio de las drogas en su día que a mí me gustaba mucho, que es, piensa por ti, que me lo acabas de recordar con lo que has dicho, ¿no? Pero, pero no lo sé, claro. Yo no sé si soy buen inversor. Yo lo que sé es que con ciertas cosas que se hagan es suficiente como para conseguir ciertos objetivos, no sé. Entonces vuelvo otra vez a lo de siempre. Fuera de un proceso, Vale. para las personas normales soy incapaz de tener una opinión. Vale. Pasivo Man pregunta para el señor J. Bass, ¿cómo está viendo desde dentro del sector automoción la crisis de escasez de microchips y de transportes de mercancías desde Asia? ¿Cuáles son sus perspectivas para los próximos meses? Y, bueno, ¿qué opina de la inflación que se avecina? Si advierten un cambio de ciclo. Bueno, el tema de los microchips, la verdad es que daría para un podcast entero, ¿no? Yo creo que realmente lo que se está viviendo ahora mismo, hay muchos factores que se están entremezclando y las plantas realmente pues están parando, claro. O sea, es decir, yo creo que cuando no tienes una parada pues en una planta, pues lo tienes en otra. Es muy curioso, ¿no? Porque también parece pues que el precio de los coches nuevos está subiendo, ¿no? O sea, es decir, al final, pues bueno, yo creo que las compañías de automóvil están jugando tremendamente bien el ciclo, ¿no? Yo creo que el otro día también leía que muchos Tier 1 en el primer semestre de este año ya habían vuelto a beneficios y demás, incluso con volúmenes más bajos. ¿Qué perspectivas hay? Yo creo que nadie lo sabemos, ¿no? Yo creo que al final nosotros sí que cuando yo he hablado alguna vez pues las últimas semanas pues con gente que está pues bastante arriba en la cadena de suministro y demás, con los grandes constructores, pues la mayoría, bueno, yo creo que ven todavía que queda meses por delante muy complicados, ¿no? Otra cosa es que ya se han preparado bastante por las estructuras de las compañías para operar en ese ambiente, ¿no? Y entonces yo creo que lo que vamos a ver pues es un entorno más o menos pues complicado todavía, en el cual pues el efecto de todos los coches que no se fabriquen probablemente pues se van a ir acumulando y va a pasar un poco pues lo mismo que pasaba con las materias primas y demás, que había una especie de embudo que durante mucho tiempo la capacidad no daba abasto y luego pues ha hecho pues que todo aquello pues fuera más al alza en cuanto al precio a que se vendían las cosas. Entonces sí que probablemente pues desemboque en inflación. Yo personalmente sí que veo posible que esa inflación se produzca y que el precio de los coches continúe subiendo y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría añadir. Vale.
Enrique nos pregunta, en los últimos tiempos, y especialmente entre los millennials, ha proliferado un montón de contenido sobre análisis técnico para invertir en bolsa. Las razones que dan para que funcione ya no son maximalistas de bola de cristal, sino que simplemente argumentan que es un método válido para posicionarse y encontrar tendencias generales del mercado, poniendo las probabilidades de su parte para mejorar el riesgo-beneficio y determinar si se quiere simplemente hacer trading a corto plazo con una posición o ir a largo plazo para aprovechar una tendencia. ¿Qué opinión tienen sobre estas técnicas? Creo que alguno de ustedes hizo sus pinitos en alguna ocasión. ¿Qué situaciones o argumentos encontraron por el camino para descartarlas? ¿Quién quiere comentar algo del análisis técnico y demás? Yo en cuanto vi que no funcionaba, pues no, vamos, y tampoco le vi mucha lógica. Yo di un curso de análisis técnico que me valió para saber que con eso no iba a ninguna parte. Ojo, yo entiendo todos los respetos del mundo a quien con su dinero, con análisis técnico, invierta, haga su capital y le vayan bien las cosas, ¿eh? No tengo más opinión. Vale. Sí, yo más o menos igual. También depende de cada uno lo que entienda por análisis técnico. Que luego eso es lo que al final pues es difícil de... Yo de lo que he visto, pues la mayoría me parece que no tiene ninguna base, pero puede ser que no estemos hablando de lo mismo, ¿vale? Entonces, a cada uno que mire realmente, ¿no? Que haga introspección y vea si lo que ve es algo que puede tener algún rigor o no. Y que sepa bien cuando habla de una cosa de qué está hablando, ¿no? Eso es lo que diría yo. Vale. Vamos a ver. Bueno, yo creo que la siguiente de Fegallén más o menos la hemos tocado ya, porque era la falta de componentes si podía tener un incremento de la inflación, ¿vale? Y de los tipos de interés. Bueno, quizás hay una parte que es, bueno, el anuncio de la subida de los tipos de interés puede ser el desencadenante del próximo crash bursátil que haría si sucediera, A lo mejor pues no. lo hemos Claro, comentado también, claro. sí, Será para algunas sí, y para otras, ¿no? sí, sí. Bueno, JL Vengo comentaba que qué pensamos sobre los mercados emergentes, si vemos valor ahí. Yo creo que esto también lo hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que si quieres añadir algo más, tú, Marcos o Arturo, pero no creo. No, pues no sé, que sigue siendo para mí lo que hemos dicho, ¿no? Los países más grandes yo sigo pensando que tienen mucha potencialidad, pero claro, con una volatilidad también a prueba de bomba, no, al revés, ¿no? O sea, no a prueba de bomba, sino con muchísima volatilidad. Entonces, pues es complicado, pero dependiendo ya de la tolerancia que tenga uno al dolor de la volatilidad y del horizonte temporal que tiene, yo creo que va a ser difícil el equivocarse con alguno a muy largo plazo con algunos de estos países. Sí, sí, sí. Igual. De hecho, bueno, Laja comentaba también que la opinión que teníamos sobre el MSCI Asia Opportunity con caídas significativas, pues lo mismo, ¿no? O sea, si uno cree que los países emergentes o Asia va a continuar siendo, pues bueno, si tiene caídas, pues lo comprará a mejor precio, ¿no? Entiendo yo. Al final Claro, tampoco tiene mayor bueno, problema. a lo mejor precio sí, falta ver si la valoración, ¿no? Claro, claro. Es lo de siempre. Bueno, al final lo que ha pasado ahí es que por el tema de China el tipo de descuento ha aumentado un montón, ¿no? Entonces la valoración pues ha bajado y por eso hace que baje todo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Eso, pero claro, eso es el escenario que se contempla ahora. Si uno tiene lo que tú hablabas antes, un pensamiento independiente que le hace ver las cosas de otra manera, pues ahí es donde puede realmente meterle el valor, ¿no? Claro, y si Es dentro de verdad. 4 años estamos que China no ha subido y se ha quedado donde ha estado, pues entonces seguramente volverá la pregunta de que si ha sido un coste de oportunidad. Pero claro, que esa pregunta hay que responderla justo ahora, y ahora a lo mejor puede ser una oportunidad, pero claro, diversifícate y en qué porcentaje y en qué cantidad lo haces, claro. Totalmente. Muy bien, la siguiente es Juan FR que dice, ahí va mi pregunta ligada al private equity para José. 580 billones de pólvora seca en los primeros 25 P mundiales. ¿Cómo ve ese dato? ¿Realmente importa para un inversor en Blackstone o en otro private equity de los buenos que el mercado caiga durante un tiempo? Impresionante la evolución de Blackstone, ha triplicado en 2 años. ¿Qué podría hacer descarrilar a Blackstone? Bueno, lógicamente a mí, pues bueno, que tengan tanto dry powder que llaman ellos y demás, ¿vale? Pues es una fase más que tiene el private equity, ¿vale? Lógicamente Blackstone ahora está muy arriba, pues bueno, lógicamente yo ahora no es un momento que compraría más Blackstone en principio, porque sí que es verdad que llevamos un desempeño muy bueno y demás, y en general
pues todos los private equity pues han jugado muy bien el ciclo como suelen hacer y están en esta fase pues que suelen estar arriba. Que no le quepa la menor duda que volverán abajo, ¿eh? O sea, esto va así y serán igual de buenas empresas, tanto en un punto como en otro. ¿Qué podría hacer descarrilar a Blackstone? Pues bueno, el mayor problema que tienen ellos muchas veces, ellos al final cada vez que lanzan un fondo tienen los fees, ¿no? Las comisiones y demás, que es donde ellos también. Entonces, si tienes mucho dinero pero no encuentras sitios donde poder invertirlo bien, pues tienes más riesgo de acabar haciendo el idiota, ¿no? O sea, y comprar cosas que no deberías comprar. Tradicionalmente, tanto esta gente como Apolo no ha sido mucho de hacer este tipo de operaciones y por eso precisamente tienen mucha liquidez, ¿no? Pero pues entiendo que lógicamente pues también podría suceder. A mí, bueno, creo que en mi cartera personal esta es la que ya por méritos propios es la primera posición y con un porcentaje bastante grande, ¿no? Pero vamos, yo insisto, yo creo que es una compañía que a mí, bueno, me tiene alucinado desde siempre y considero pues que, bueno, pues ahora están en esa parte dulce del ciclo y dentro de no mucho probablemente pues estará pues que todo el mundo las verá como que ha pasado porque se ha metido semejante leche y ese será el momento de volver a añadir y así es que el ciclo de los private equity es toda la vida igual. Y mientras tanto pues a cobrar las distribuciones que están siendo bastante generosas tanto en Apolo como en Blackstone como en las otras, pues lo son. Muy bien, Donatello dice, ¿alguna vez han barajado eliminar la opción de poner likes en los comentarios? A veces tengo la sensación, seguramente equivocada, de que se cae en cierta competitividad tóxica que más que aportar valor al hilo genera cierta suciedad. Diría que estos likes provocan también que ciertos usuarios con menor antigüedad puedan verse intimidados para participar en según qué debates y según con qué titanes del foro, debido a la más que probable avalancha de likes que arrastrarán los usuarios más populares del foro, independientemente de lo que vayan a comentar. Soy el primero que pongo likes instintivamente cuando algo le gusta, pero llevo tiempo intentando corregirlo. Y bueno, por último, ¿para cuándo un podcast sobre Bitcoin? Ese sí que está en el pipeline, este año lo haremos uno seguro. No sé si queréis empezar alguno de vosotros con esto. Yo muy rápido, no lo había visto nunca como un problema. No digo que no sea así y le agradezco mucho porque precisamente las cosas que uno no ve, pues es cuando le pueden quitar la venda de los ojos y lo miraré, y lo pensaré, pero vamos, que hasta leer esta pregunta, yo ni me lo había figurado, la verdad. A ver, yo lo que sí que veo, quiero decir, esto es en general, ¿no? Con el tema de los likes y demás. Bueno, hay dos cosas. En primer lugar, pues que lógicamente con los recursos que tenemos, meter más programación ahora al foro y demás, pues entiendo de hecho estamos trabajando en alguna otra cosa que probablemente saldrá antes. Pero vamos, o sea, yo creo que al final sí que es cierto que, de hecho, pues en Twitter y en muchos lados lo ves, que comentarios, o sea, que digamos que cosas o contenido completamente insulso, ¿vale? Que pues tiene tropecientos mil likes y luego pues contenido mucho más currado o gente que tiene pues cosas mucho más pues tiene muy pocos, ¿no? Entonces yo creo que medir lo bueno o lo malo de algo por los likes o por el número de seguidores o por lo que yo creo que es un error muy grande, ¿no? Yo creo que aquí en Más que realmente pues haya, pues puede ser también, ¿no? Que haya usuarios que a lo mejor pues al tener un poco más de, yo qué sé, pues de respeto o lo que sea, pues vaya a acumular más likes. Yo creo que en un diálogo no va a determinar quién gana la discusión, en caso de que hubiera una discusión, el que tenga más likes, ¿no? O sea, yo creo que realmente lo que hay que quedarse es con el razonamiento de las partes y luego pues hay contenido que a uno no le puede gustar y no tiene por qué. Entonces yo tampoco lo veo. No sé, creo que es algo que sí que mucha gente lo ha comentado, pero no de aquí del foro, sino en general, ¿no? La presión de los likes y demás, pero yo creo que es algo que, de hecho, y termino ya, no me enrollo más, yo en Más lo veo, o sea, nosotros tuiteamos contenido de la leche de usuarios que han hecho unos posts ultra currados que dices, joder, o sea, que hay mucho trabajo detrás, que eso, conseguir esa información gratuitamente es que es una bendición y demás y tal, y tienen pues cuatro likes, ¿no? Y luego pues te pones cualquier chorrada que dices, mira, oye, me he encontrado esto por aquí, pim pam, y tiene un montón, ¿no? Entonces dices, nada, nosotros tampoco cambiamos la línea, eso no significa que como eso tiene más likes voy a dedicarme a hacer más eso, ¿no? Yo creo que Más si por algo se caracteriza es que podríamos ser muchísimo más grandes que lo que somos si diéramos más alas a contenido pues más telecinquesco, ¿no? Pero precisamente pues
pues no lo hacemos, ¿no? Y preferimos ser más pequeñitos y que el contenido que tengamos pues sea de primera calidad. No sé los demás, esto como si Marcos quieres añadir tú algo más o qué. Nada, nací en Tuat, como dice Charlie Munger. Está todo dicho. Muy bien. Pecor comentaba que, bueno, ahí va su pregunta. ¿Cuáles son sus 3 fondos gestores preferidos de gestión activa en Small Caps? Un Value, un Growth and Compounders, un Bend y otro estilo. No vale decir a Darby, y en caso de invertir en otros fondos, ¿cuáles serían sus selecciones preferidas? Buah. Yo paso palabra. Sí, es que yo Bueno, tampoco lo... yo aquí puedo contar algo, quiero decir, puedo contar lo que he hecho toda mi vida inversora, ¿no? Con justamente un poco esas características, No, el ¿no? hombre te pregunta que cuáles son tus favoritos. Vale, Luego tú pues si si es un, quieres. pues claro, pues si es un value, pues venga, ya sin más, pues Magallanes European, que no, que ya está, que ese es small caps también. Si nos ponemos así, o sea, por donde está distribuido, pues, y a mí, pues como value me parece correcto. Un growth compounders, bueno, pues he estado años y años metido en Avenir, ¿no? O sea, yo creo que el señor Cyril, que ahora tiene un proyecto propio, ¿no? Fue también una noticia, ¿no? Que se fuese del Avenir Europa, ¿no? Y se montase su propio fondo en el Lombia, que también está yendo genial, pues diría ese. Vamos, ¿por qué decir otro? A mí, vamos, me parece, yo creo que de los inversores más lúcidos que hay en Europa, vamos, en Europa y en el mundo. Y si tuviera que decir un blend, pues aquí tampoco tengo mucha duda. También es verdad que podría tener sesgo, porque en su día cuando ocurrió lo de Bestinver, pues yo fui de los que me fui rápidamente a MFS, ¿no? Porque era alguna que tenía bastante bien estudiada. Y el Meridian Small Caps, ¿no? De Frusetti, pues me parece, vamos, de estilo blend, me parece perfecto, vamos. Y poco más, vamos, no es que sea opinión, es que ha sido la realidad de cómo he invertido, vamos, en ese área. Sí, es verdad que también le he puesto la puntilla específica del asset a Small en Suiza, ¿no? Pero eso ya no por gestor, sino porque quería tener una parte en Suiza en Small y ya está. Y, A mí hay algunos fondos así que sí que me gustan y demás, y que, pues bueno, el Turtle Creek este, por ejemplo, que está muy, sí que es verdad que he visto, lo que he visto, pues no sé si es contratable en España, pero la verdad que está bastante interesante. Un gestor también que lo hace bastante guay, y el Robert Vinal este también, ¿no? Pues la verdad que estuvimos leyendo también el tema este suyo de ser gestor y demás, y la verdad es que también me pareció muy, muy chulo, ¿no? Y yo creo que en general, pues sí, me dejo muchos más, ¿no? uf, Pero vamos, hay eh, mucha gente que lo hace muy bien, ¿no? No sé, así, vamos, es que no, por decir internacionales, ¿eh? Porque ya has puesto tú también, pues por cambiar un poco. Vale. Bueno, seguimos por aquí. Johan dice, viendo que estamos en la fase alcista más larga recordada, pero que no tenemos bola de cristal para saber cuánto durará y la forma de terminar este ciclo, ¿qué signos inequívocos interpretarías como cambio a las puertas? Bienvenidos de nuevo a la vuelta al curso 21-22. relativo, porque bueno, como ahora estamos en máximos, pues lo vemos así. Pero el año pasado, cuando hubo la pandemia en marzo, yo conozco inversores que llevaban 5 o 6 años invertidos que lo vendieron todo. Y lo vendieron todo. O sea, y ya está. O sea, que entonces todo es muy relativo. Cuando fue el invierno de 2018, no sé si os acordáis que los mercados se metieron en invierno, yo creo que fue la mayor caída en un mes, ¿no? De la historia, ¿no? O sea, lo que pasa es que, claro, las últimas caídas, como se cae tan fuerte y luego a los 2 meses o 3 meses estamos otra vez en máximos, pues parece que no es como la del 2008, ¿no? Que es un año entero ahí bajando y bajando y bajando, como los años 2000. No lo sé, yo creo que el mercado ya ha tenido sus rollitos, ¿eh? Como para que te puedas sacar del mercado para hacerte dudar. Entonces, bueno, independientemente de esto, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Que comenta siempre Arturo, ¿no? Proceso, cosas que no se pueden controlar, pues es mejor no poner la atención y seguir a lo tuyo. Pues nada, había una pregunta más al final de Australopithecus, pero es que es la misma más o menos de, pues eso, que en qué invertiríamos 500.000 euros de liquidez actual, y yo creo que la hemos contestado un poquito más arriba también y Mm. serviría la misma respuesta. Pues nada, chicos, yo creo que hemos hecho un repaso, ¿vale? Y bueno, más o menos, no sé, yo creo que hemos cubierto todos los temas. No sé si nos dejamos algo más por ahí.
Sí, nos dejamos una conclusión, ¿no? ¿Qué conclusión nos dejamos? Amigo, cuéntanosla tú con tus suaves palabras. Pues no podríamos llegar a la conclusión sin animar a nuestros oyentes a que se hicieran Patreon, ¿no? Sí, Entonces estamos aquí dispuestos, ya digo, al que quiera apoyarnos, el que no, pues va a seguir siendo igual, pero patreon.com/másdividendos, sus donaciones serán bien recibidas para apoyar al foro y al podcast. sí, yo creo que es importante también y demás. Y oye, que podamos, sobre todo, ver si conseguimos el aumentar un poquito más la masa crítica y que con eso, pues que podamos seguir reinvirtiéndolo como estamos haciendo a día de hoy para cada vez ir mejorando más los contenidos y haciendo más cosas. Ujú. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por vuestro tiempo y que paséis un agradable fin de semana. Venga, un Igualmente, abrazo. amigos, un Un abrazo. Venga, abrazo muy hasta luego. fuerte. Venga, hasta Hasta luego. pronto.